una nueva corriente que sugiere la postergación de las elecciones generales previstas para este 18 de octubre. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Qué dicen las fuerzas políticas? Hoy hacemos un análisis en este contexto político y para ello estamos ya en contacto con el señor Jairo Guiteras, jefe de campaña de Santa Cruz y candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, a quien los saludo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Vania? Muchas gracias por la invitación. Estamos prestos para conversar los temas que hoy nos ocupen. Muy bien, bienvenido. Estamos también con el señor Ángelo Céspedes, candidato a diputado plurinominal del Movimiento al Socialismo. Buenos días. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos prestos para responder cualquier intervención. Perfecto. También quiero aclarar que el día de hoy hemos invitado al señor Manuel Saavedra, vocero de Juntos. Él, lamentablemente, por una agenda que debía cumplir por el horario, no va a estar participando de este debate. Sin embargo, es bueno reiterar de que hemos contado hasta este momento con su participación. Bien, vamos a empezar, por favor, hablando acerca de este contexto político que es fundamental en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes a propósito de esta nueva corriente que sugiere una postergación de las elecciones? Empiezo con usted, señor Guiteras. Nosotros somos respetuosos y lo hemos sido siempre de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral ha visto por conveniente la fecha del 18 de octubre, la obligación de los ciudadanos es cumplir y respetar la decisión en el marco de respetar la independencia y la institucionalidad de este órgano. Entendemos que la fecha obviamente ha sido evaluada de manera muy minuciosa, ha sido evaluada con criterios médicos, con criterios científicos, y ha sido uno de los motivos por los cuales se modificó la fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre. Nosotros tenemos la certeza de que el 18 de octubre van a estar dadas las condiciones y de que el pueblo boliviano va a asistir a votar masivamente en ese día. Ahora, señor Céspedes, ¿qué dice el Movimiento al Socialismo? Hay actores políticos quienes señalan y advierten de un posible fraude para estas elecciones. Mire, el Movimiento al Socialismo es creyente fiel de la democracia. En ese sentido, hemos sido en la Asamblea Legislativa Plurinacional que se ha estado siempre dando vía libre para que se llamen de una vez a elecciones. Sabemos que hay corrientes de opinión que saben que están pues por debajo del 15% en sus encuestas que ellos llevan y no quieren elecciones. Ellos quieren llegar a las elecciones cuando ellos crean que pueden ganarle al Movimiento al Socialismo. Ahorita hay un miedo terrible de los 7 candidatos que son la misma cosa. Los 7 candidatos de oposición que son lo mismo, no quieren llegar a elecciones. No olvidemos que este gobierno en transición, ¿no?, ha hecho malas cosas con sus aliados, con todo el entorno político, y sabemos que no quieren llegar a elecciones. Una prueba de ella, recuerdo que no querían que hagamos las elecciones el 7 de septiembre porque decían que iba a ser el pico más alto. Cuando se dieron las elecciones el 18, ahora resulta que no hay pico más alto. O sea, el pico más alto para ellos va a ser el día que se lleven adelante las elecciones. Somos conscientes que no son elecciones como las anteriores, pues venimos mediante una pandemia, pero también somos conscientes que el ciudadano necesita un gobierno legalmente constituido. Ahora, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha alertado también de que se estaría gestando una convulsión social para esta jornada de las elecciones, incluso previo. ¿Qué cree usted, señor Guiteras? ¿Esto es así? Primero que nada, yo debo cuestionar lo que dice el candidato del MAS sobre el espíritu democrático del Movimiento al Socialismo. No nos olvidemos que estamos donde estamos por el terrible fraude que nos hicieron, ¿no? El 20 de octubre pasado había un claro ganador de las elecciones y quienes tenían el temor de perder el poder se vieron obligados a huir del país. Vivimos 14 años de fraude, y no solamente electorales, 14 años de fraude en la salud, 14 años de abuso de poder, 14 años de corrupción, y eso obviamente se ve reflejado en el temor que tienen de perder el poder. Ahora, ya referente a lo de la candidata y de la presidenta Yanine Áñez, no nos sorprendería que el Movimiento al Socialismo quiera convulsionar el país. Es una conducta típica de quienes están atemorizados por perder el poder, es una conducta típica de quienes, justamente como lo digo, no tienen una profunda vocación democrática. ¿Cuáles son las medidas para encontrar o buscar o perseguir los resultados políticos o fines políticos electorales particulares del Movimiento al Socialismo? Son la convulsión, son el enfrentamiento, son los conflictos entre los bolivianos. No nos olvidemos la manera en la que presionaban para que se lleven adelante las elecciones
en agosto primero, después en septiembre. ¿De qué manera presionaron? Presionaron bloqueando el país, obstruyendo el paso de oxígeno, atentando contra la vida de los bolivianos. Entonces, claro está de que al movimiento al socialismo nunca le ha interesado ni la salud de los bolivianos, ni la democracia de los bolivianos. Entonces, en ese entendido de que nunca han tenido un interés más que el llegar al poder para seguir reproduciéndolo, para seguir haciendo abuso de poder, para seguir cometiendo despilfarro, para seguir cometiendo actos de corrupción, ese es el único interés que el movimiento al socialismo tiene para ganar el poder, para llegar al poder. Y eso sin duda alguna lo vemos todos los bolivianos. No nos asombraría de que después de perder las elecciones quieran hacer lo mismo. Señor Céspedes, ¿cómo responde? Mire, yo nunca he visto, yo he ido muchas veces al estadio y nunca he visto que un equipo que está con la mayor fuerza para ser victorioso quiera convulsionar el país. Nunca he visto que un partido que lleve la delantera quiera convulsionar el país. Nosotros somos la cultura de la unidad, de la democracia. Y efectivamente el representante de Carlos Mesa nos habla de fraude. Hasta ahora no han podido comprobar un fraude. Hasta ahora. Fraude hizo su compañero de usted, Carlos Mesa, cuando se alió con Yanine Áñez. En 8 o 9 meses no han robado cualquier cantidad de plata. No se olvide que Carlos Mesa estuvo en la mesa redonda cuando la trajeron a Yanine Áñez para que sea presidenta, y eso lo vuelve a él parte de ese entorno político. Por eso decimos nosotros, lucho contra los 7. ¿Por qué? Porque los 7 son lo mismo. Que quieran lavarse las manos hoy día, decir que Carlos Mesa. No, Carlos Mesa es más de lo mismo que la señora Yanine Áñez. El movimiento al socialismo no necesita convulsionar el país. El movimiento al socialismo tiene su votación fuerte. Y gracias a estos 8 o 9 meses que nos tuvieron encerrados, gracias a estos 9 meses que nos robaron, porque el robar en pandemia no tiene miedo. Eso, la población boliviana hoy día lo va a demostrar en las urnas. Creemos que nosotros el único camino que tenemos para recuperar Bolivia, para recuperar la estabilidad económica y no volver a ser un país limosnero como el 2003. Recuerdo que su candidato, el compañero acá presente, antes lo alababa el proceso de cambio, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Que nos dicen 14 años de fraude, ¿no? Hay que decirle a la población boliviana. Si en su momento hubieron problemas, hubieron corrupción. Metimos preso. Pero dígame si en estos 14 años la gente vivió de hambre. Pregunta al de la calle. Como hoy día no sabe si va a trabajar mañana o no. Gracias. ¿Qué opina, por favor? ¿Qué le responde? Los resultados que él dice pregunta en la calle, los vemos en la calle. Vemos gente que está sufriendo las consecuencias del pésimo servicio de salud que dejaron. Vemos gente que está sufriendo las consecuencias de 14 años de despilfarro, de 14 años donde se dedicaron a construir canchas, a comprar aviones, a comprar helicópteros, a construir palacios, a comprar alfombras. Su candidato ahora compraba alfombras por cantidades monumentales de dinero para el palacio, y eso no se invirtió en salud. ¿Y quién está pagando esas consecuencias? La estamos pagando los bolivianos. Tenemos una tasa de desempleo del 12%, consecuencia de los 14 años de corrupción, de despilfarro, de abuso de poder del movimiento al socialismo. Lastimosamente queremos justificar lo injustificable, y ya que él hacía una analogía con un partido de fútbol que él nunca ha visto que quieran convulsionar, yo nunca he visto que el equipo que vaya ganando abandone la cancha. Y quiero recordarle que su expresidente y su ex candidato abandonó la cancha. Y si abandonó la cancha, como él mismo decía, quien sale del país es un delincuente confeso. Le recuerdo que esas eran palabras de Evo Morales, el expresidente, su ex candidato. ¿Y quién salió del país? ¿Y por qué salió del país? Recordemos que hay un informe de la OEA. Él dice que nunca les demostraron fraude. Hay un informe de la OEA que dice que hay alteraciones en las actas. Entonces no debemos mentirle a la población. Quien le ganó la elección al movimiento al socialismo fue Comunidad Ciudadana. Quien le puso el pecho a Evo Morales, al monstruo más abusivo de corrupción durante 14 años, y terminamos ganándole porque la gente se dio cuenta que ya era demasiado, que no querían seguir viviendo en 14 años de corrupción, que no querían seguir viviendo con el despilfarro, que les interesaba primero su salud, primero su trabajo.
Eso se dio cuenta la gente y por eso nos entregó a nosotros la confianza de sacarlos del poder. Y estamos seguros de que ahora en octubre vamos a repetir ese resultado porque nosotros nos hemos dado cuenta de que con la población debemos trabajar el hecho de que atender primero las necesidades de la población sea una prioridad. No atender primero nuestras necesidades, no construirnos palacios, no comprarnos aviones, no construirnos casas. Esa es la diferencia, que en Comunidad Ciudadana entendemos que primero está la gente. Señor Ángelo, a ver, hay algunos sectores políticos que han acusado, han señalado al señor Carlos Mesa por esconderse, según han dicho, cuando hay conflictos en el país. ¿Qué opina usted de esto? ¿Coincide con estas declaraciones que dio la presidenta Yanine Áñez? No la escuché muy bien, disculpe, lo que pasa es que estoy... Le reitero la consulta. La presidenta Yanine Áñez ha acusado al señor Mesa de esconderse cuando hay conflictos en el país. ¿Usted qué opina de esto? ¿Coincide en estas declaraciones que hizo la mandataria? Mire, Yanine y Carlos Mesa son más de lo mismo. No olvidemos quién nos dejó un país limosnero. 2003, recuerdo los gastos reservados, ¿no? Eso, quemar papeles, eso era un delito, pues, ¿no? Recuerdo que yo no necesito mentirle a la población, yo en ese tiempo era joven, pero sé de historia y sabemos quién fue Carlos Mesa. Que no lleguen ahora a decir que son los héroes, son más de lo mismo con Yanine Áñez. Para nosotros es una estrategia política de los dos, para ver si pueden levantarse un poquito más donde están, porque ellos de esta no se levantan porque ellos traicionaron al pueblo. Recuerdo sus candidatos que tenía Comunidad Ciudadana. Dese cuenta, yo nunca en mi vida vi que partidos políticos nuevos sean tránsfugas. Primero estaban con uno, se fueron con otro. O sea, ¿qué lealtad pueden tener entre ellos mismos? ¿Cómo irá a ser, digo yo, en la Asamblea Legislativa esos diputados? Que mucha gente ha podido votar por Comunidad Ciudadana, pero que de allá se les vuelque y se les vaya con otros. Porque recuerdo que muchos candidatos que de Comunidad Ciudadana se fueron a otra sigla política. Y de otra sigla política se han venido. Y le estoy hablando de la anterior elección de octubre. En esta ya no son sus mismos candidatos. Y a la población, ahí el representante de Carlos Mesa, hasta ahora no me supo responder si en estos 14 años la población sufrió hambre, ¿no? Y él mismo dijo, la OEA nunca dijo que hubo fraude. No lo pueden comprobar. Unas cosas que nos digan que se manipuló o que se tocó, pero el delito tiene que ser concreto y decir, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Y a la población boliviana, pues la población boliviana ya está asqueada. Que día que pasa esta coalición del gobierno a la cabeza de Yanine Áñez, donde fue parte Carlos Mesa, nos están robando, pues. No han robado más de cuántos millones de dólares. Y ellos pues no quieren ir a las elecciones. Permítame, señor Céspedes, ¿qué le responde usted, señor Guiteras, a lo que acaba de decir, por favor? Primero, que a mí me extraña que el candidato no conozca su partido. Dice que no tienen tránsfugas en su partido. Yo quiero recordarle a Hugo Siles, quiero recordarle a Juan Ramón Quintana de qué partido venían ellos. Entonces, debe antes de hablar conocer su partido. Comunidad Ciudadana es una organización abierta que confiamos en la unidad de la gente para derrotar la dictadura y para derrotar la corrupción. Cualquier persona, yo lo único que le garantizo es que cualquier persona que no sea un corrupto, que no sea un ladrón, que no haya abusado del poder, va a ser bienvenido a Comunidad Ciudadana. Es decir, muy pocas personas del lado o del sector masistas van a ser bienvenidos porque todos se encajan dentro de esta descripción que nosotros hemos hecho. Cuando dice que yo no le respondo respecto a si la población pasa hambre, le respondí de manera clara y contundente. Se lo repito, por si no lo escuchó. Las pruebas de los 14 años de corrupción se dan ahora con las víctimas del coronavirus. Se dan ahora con las personas que están sufriendo el no tener acceso a un sistema de salud. Estamos hablando de una tasa de desempleo del 12%. Esos son datos que no hay que salir a la calle a preguntarlos. Esos son datos que están ahí, que estamos viendo día a día, personas que se mueren, que estamos viendo día a día que no habían cupos en los hospitales, que las personas tenían que acceder a clínicas privadas porque el sistema de salud pública estaba colapsado. Y me dice el candidato, una cosa es que digan que se manipularon o que se tocaron las actas. Eso es fraude, señor. Manipular o tocar las actas de un proceso electoral es fraude. Se está manipulando
un dato de los bolivianos, el voto de los bolivianos. Y eso aquí en la Luna es fraude. Permítame, por favor, ambos. Tenemos consultas también de mi compañera allá en Santa Cruz. Adelante, Nicole. Vania, muchas gracias. Un saludo para ambos invitados. Y la primera consulta es para el señor Ángelo, porque hay muchas repercusiones respecto a las denuncias en contra de Evo Morales. Y según por lo que tenemos entendido es que el Movimiento al Socialismo estaría analizando si es que Morales sería candidato o no a presidente. ¿Esto está confirmado o no, señor Ángelo? No, para nada. El Movimiento al Socialismo ya tiene su binomio. El Movimiento al Socialismo, el gobierno, recuerdo que octubre, las marchas, los 21 días, ¿qué era lo que buscaba la gente? La gente buscaba un cambio. No querían que sean las mismas personas los que sean candidatos. Y dése cuenta, el Movimiento al Socialismo es la primer fuerza que tiene nuevo candidato a presidente, nuevo candidato a vicepresidente. Los diputados y senadores, toditos somos nuevos. Y hago alusión de decir tránsfuga porque en menos de 5 meses están con un partido político, no le dan lo que quieren, se van con otro. Nosotros no, el Movimiento Socialismo tiene su propia fila, tenemos jóvenes profesionales, mujeres profesionales, tiene su binomio, tenemos nuestros candidatos, diputados y senadores totalmente nuevos. ¿Cuándo estaría llegando el exmandatario Morales? ¿Antes de las elecciones o después al país? Señor Ángelo, ¿me escucha? Bien. Llegando entonces Evo Morales a nuestro país, ¿antes de las elecciones generales o después? Pero no lo escucho muy bien. ¿Me repite la pregunta? Le consulto nuevamente. ¿Evo Morales estaría llegando al país antes de las elecciones generales o después? A ver, Evo Morales es un ciudadano boliviano, ¿no? Él verá cuándo viene a Bolivia, ¿no? Nosotros no podemos. Él es nuestro jefe nacional de campaña, ¿no? Pero ahorita nosotros ya estamos abocados. Yo, por ejemplo, estoy abocado a mi campaña. Yo soy pluri, justamente la entrevista que estoy haciendo en este momento es del pueblo Ascensión de Guarayo. Estamos trabajando, preguntas personales no sabría responderle, pero él como boliviano puede venir el día que él desee a su país. Para ya ir cerrando este debate que hemos generado justamente, cierro con esto, señor Guiteras. ¿Usted considera que el Movimiento al Socialismo está pasando su peor momento por las denuncias en contra del jefe de campaña del MAS, el señor Evo Morales? Sin duda alguna, y no solamente por eso. Eso es un hecho que, además de ser una vergüenza nacional e internacional para todos los bolivianos, el Movimiento al Socialismo se ve sumergido en su peor crisis desde que perdieron la elección del 20 de octubre y se vieron obligados a hacer fraude. A partir de ahí ha empezado la decadencia del Movimiento al Socialismo, que ahora se ratifica con acusaciones terriblemente sensibles, con acusaciones terriblemente delicadas y que obviamente los bolivianos rechazamos en su totalidad y exigimos además un procesamiento, una investigación seria, contundente, transparente, que se pueda aplicar en caso de existir todas las condiciones, las sanciones pertinentes. Pero nosotros estamos seguros de que esa decadencia, de que ese estado crítico del Movimiento al Socialismo, después de 14 años de corrupción, después de 14 años de abuso de poder, le vamos a poner la lápida el 20 de octubre, el 18 de octubre, perdón. Vamos a terminar de enterrar la corrupción, de enterrar el abuso de poder y de enterrar todas las aspiraciones de quienes no respetan la democracia, de quienes no respetan el voto y de quienes han querido vivir del Estado, vivir de los bolivianos durante 14 años. Ellos, que estuvieron 14 años en el poder, son más de lo mismo. Ellos que abusaron del poder durante 14 años, que cometieron hechos de corrupción, ellos son más de lo mismo. Bien, quiero agradecerles a ambos su intervención. Es importante hablar de política, hacer un análisis de este contexto, ya que estamos rumbo a las elecciones. Resta menos de 2 meses y así los candidatos y las fuerzas políticas se van preparando. Muchas gracias, señor Ángelo Céspedes. Que le vaya muy bien. Buenos días. Que le vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero decirle al pueblo boliviano, al pueblo cruceño,
Todos los bolivianos queremos paz, queremos tranquilidad, queremos un gobierno legalmente constituido. Bolivia no quiere volver al 2003 con los gastos reservados cuando era nuestro expresidente limosnero Carlos Mesa, o como lo que es ahora nuestra presidenta Yanine Áñez, Lucho Arce contra los 7 candidatos. Pero eso es lo lindo de la democracia. La democracia es para que todos los bolivianos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Que gane el mejor, muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Que le vaya muy bien. Señor Jairo Guiteras, que le vaya muy bien, buenos días, gracias por su participación. Muchas gracias, buenos días, agradecido por la invitación y recordarle a la población que en Comunidad Ciudadana tenemos claro de que ya basta de fraude, ya basta de 14 años de corrupción, 14 años de abuso de poder. Entendemos y sabemos de que la gente es primero y por eso vamos a ganar la elección y vamos a darle a los bolivianos un futuro y una Bolivia mucho mejor. Gracias a ambos, así está el ambiente político rumbo a las elecciones. Pausa.